militares no. Sin embargo, la Chile sí lo difundieron y tuvimos por primera vez, yo creo que haber sido el año 2014, puede ser, la primera participación de esta señorita que llegó con un muy buen trabajo. Los títulos no los recuerdo en este momento, pero fueron trabajos de temas diversos, y ganó el primer lugar. Con un jurado, además era anónimo, así que nadie sabía, y ganó el primer lugar. El segundo año ella intentó nuevamente el concurso, se aventuró otra vez y adivinen qué pasó. Se sacó el primer lugar. El tercer año, ya en un tema distinto, parece que fue el tema del servicio militar, fue el último. Antes había sido el tema de un gobernador de Chile y antes un tema de los huilliches. ¿Por ahí? ¿Sí? Casi. Ahí estoy en la idea. Se supone que yo lo leí todo, así que, pero hace tiempo de esto. Y para sorpresa del propio jurado que examinaba esto, a un autor anónimo, nuevamente la tercera vez ganó en su primer lugar María Paz López. Dio mi apellido López, lo cual me puso en aprietos en un momento porque me echaban broma que sacaba en primer lugar esta sobrina. Así que de esta manera conocí sus primeros intentos académicos de María Paz, que tenía en ese entonces un muy buen profesor guía que la entusiasmó, y luego nos seguimos encontrando porque coincidió que había un examen de postulación al Departamento de Historia Militar, se llamaba en ese tiempo, del Ejército, ahora se llama Departamento de Historia, Cultura y Extensión, donde ella postuló, y María Paz ya está ahí hace casi 5 años, creo que 4 y medio. Además de eso, ella se ha especializado, conoce varios temas, pero se ha especializado en un tema que realmente tiene un muy buen manejo, como vamos a ver, que es el tema de las propiedades indígenas mapuches, específicamente en el sur. Y está terminando, yo me imagino que ya pronto va a presentar su tesis en el Magíster de Historia, otra vez de la Universidad de Chile. Así que nos alegramos mucho, en primer lugar, del buen juicio que tuvo nuestro amigo Francisco Valar de presentar a María Paz, porque justamente lo que queremos es que vayamos bajando un poco, disminuyendo el promedio etario de la... Y con el ingreso de María Paz nos mejora mucho el promedio. Entonces, sin más, les presento a María Paz, que nos va a tener su título, que es sobre pactos y violencia, reflexiones para la interpretación historiográfica de la incorporación de la Araucanía al Estado de Chile. Por favor. Muchas gracias. Sí, en un momentito. Muchas gracias, general, por la presentación. La verdad es que, como general López mencionó alguna vez, mi interés por estos temas partió por una cuestión más bien anecdótica, podríamos decir. Fue en esa fatalidad que tenía mi universidad de los paros crónicos. Un profesor me invitó a participar en su proyecto de investigación que en ese momento estaba desarrollando, que era un Fondesit, sobre el periodo de incorporación a la Araucanía. Mucha agua corrió bajo el puente en esa investigación. Finalmente terminó derivando a un estudio acerca de la formación de la propiedad privada de la tierra en la Araucanía, que es uno de los temas que yo me dediqué a investigar durante la licenciatura. Sin embargo, durante los últimos años, mi principal interés ha estado puesto en lo que yo denomino las relaciones político-militares entre agentes estatales y líderes tribales. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista del impacto que implica el proceso de incorporación de la Araucanía al Estado de Chile y toda la representación historiográfica que ha tenido durante las últimas décadas, en mi opinión, es uno de los grandes problemas a los cuales nos vamos a enfrentar como sociedad y como Estado chileno durante las próximas décadas.
Obviamente no voy a detenerme con detalles, porque imagino que es una realidad ya conocida por todos, lo que ha implicado lo que han denominado el conflicto de la macrozona sur en la Araucanía. Y la complejidad de tratar de entender ese problema pasa desde mi interpretación historiográfica por todas las aristas que se involucran cuando intentamos entender qué significó la incorporación de ese territorio a la soberanía estatal. Se involucra un proceso de formación de la propiedad privada. Disculpen, voy a poner acá el cronómetro porque si no se me cuida el tiempo. Formación de la propiedad de la tierra en la zona, pero también todo lo que significó desde el punto de vista de la soberanía del pueblo nación mapuche, como es una denominación que se ha puesto en valor durante las últimas décadas, y también con todo lo que significó la forma en que el Estado hizo efectiva su soberanía. Yo en la presentación me disculpan porque no se pudo proyectar por un problema técnico, pero en la presentación, no sé si es que ahí cambió, creo, la diapositiva. Sí, antes es una cita dentro de las muchas que podemos encontrar en este proceso de estudio, y se refiere principalmente a la interpretación o la imagen historiográfica que se ha hecho de la Araucanía como, por decirlo de alguna manera así, el nido de todos los problemas que representa la región hoy día como desafío para el entendimiento de nuestra sociedad chilena y de la Araucanía. Yo recomiendo que se acerquen, ya que estamos en confianza, somos tampoco. Así nos vamos más adelante y Sí, de hecho yo me voy a mover un poquito acá porque tienes razón que somos... Escogí esta frase por dos principales razones, perdón, esta cita que ustedes tienen ahí en la pantalla del computador. Me voy a permitir leerla acá. Voy a leerla en primer lugar. Dice: las heridas del pasado no dejan de ensangrentar nuestro presente. La ocupación militar de la Araucanía, ocurrida hace casi 150 años, permanece dolorosamente viva para las y los descendientes de quienes entonces resistieron la embestida del Estado chileno y todas las embestidas que vinieron después. La independencia perdida, las tierras despojadas, la cultura menospreciada y la pobreza inducida, con la consiguiente y masiva expulsión fuera del territorio ancestral, son sombras que oprimen el día a día de quienes se reconocen y se sienten herederos de esa rica y orgullosa tradición. La cita corresponde a Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia y uno de los investigadores e historiadores más reputados en lo que se refiere a asuntos del asunto de estudios de frontera, periodo colonial y periodo republicano incluido. Y además está publicado en el año 2020 en el prólogo un libro de un historiador llamado Fernando Bayricán, que probablemente más de alguno lo debe tener la referencia porque ha tenido mucho impacto mediático su trabajo. Yo lo denomino como una especie de personaje símbolo de esta comunidad de historiadores mapuches que se han tratado de influir desde un punto de vista ya más historiográfico en las discusiones políticas actuales. Ese libro de hecho se llama Toqui, Guerra y Tradición en siglo XIX, que es un estudio acerca de todo el periodo de la primera mitad del siglo XIX. En sentido, periodo guerra-muerte es un estudio muy, en verdad, bastante meritorio respecto a lo que es ese periodo para la pacificación de la Araucanía. Perdón, del estudio de lo que después fue la pacificación de la Araucanía. Él lo pone como una antesala a ese proceso. ¿Y por qué esta cita? Porque como podrán ver, la connotación completamente negativa que se da del proceso es evidente. Yo, como les mencionaba, puedo haber traído muchas citas en las que inclusive se habla de otros términos que son más crudos, por decirlo de alguna manera. Genocidio, exterminio, violencia sin cesar, un estado que entró arrasando la Araucanía desde el Biobío hasta más o menos la zona de Villarrica, que es con lo que formalmente se pone término a este proceso de la pacificación. Por eso cuando estamos hablando de la Araucanía, obviamente un mapa básico, porque en verdad tratar de enredarse con otros mapas un poco más complejos para objeto de esta conferencia no tenía justificación, pero principalmente lo que ven ustedes ahí es las fundaciones que se fueron haciendo durante este periodo de pacificación o de incorporación, mejor dicho, que va desde 1861 hasta 1883.
83. La fundación de Villarrica en verdad se hace el 1 de enero del 83, por lo cual podríamos decir que el 82. Pero si ustedes se fijan, principalmente en esta zona, la concentración de fundaciones se da principalmente en la costa y en los llanos centrales durante la década del 60. La década del 60, a mi entender, es la década clave para comprender el ritmo que tomó el proceso de incorporación de la Araucanía al Estado de Chile. Ya lo voy a mencionar por qué. Y solamente las últimas fundaciones se centraron en los primeros años de la década del 80. Entonces estamos hablando de un proceso de aproximadamente 20 años, para ser concreto. Esto no fue un proceso que duró 5 años. Esto no fue un proceso que se decidió en algún minuto con una decisión unánime y se ingresó al territorio y se entró a punta de palas y a punta de guerra, como sostienen algunos, porque de hecho, dato curioso, los 20 años, si eso hubiera sido el caso, nos hubieran demorado 20 años, como primera cuestión. Y segunda cuestión también clave en la propuesta de lo que yo he intentado durante los últimos años de profundizar para la interpretación historiográfica de este proceso, tiene que ver con lo que ustedes pueden ver más o menos en la pantalla. Lo voy a explicar. Pero otra de las cuestiones que salta así casi inmediatamente cuando hablamos de incorporación de la Araucanía es hablar del pueblo mapuche. Es una categoría que a mí no me gusta utilizar para hablar específicamente de este periodo, porque en este periodo yo lo que veo operando desde un punto de vista político, militar, inclusive desde un punto de vista también de las relaciones que establecían en la cotidianidad tanto con el ejército como con las personas que se habían aventurado al sur del Biobío, esto que nosotros vemos acá. Son parcialidades que más o menos en la documentación del siglo XIX, que es el periodo que yo estudio, se identifican con el nombre de costinos, o lafkenche, que es lo que algunos ocupan hoy día, los abajinos que están al otro lado de la cordillera de Huelbuta, los huenteches, arribanos o moluches, se conocían bajo todas esas denominaciones, pehuenches más hacia la cordillera, y más al sur ya tenemos un conjunto de grupos que en verdad no se reconocía una cohesión tan fuerte y se le conocía como los mapuches de Ultracautín. Y más al sur están los huilliches, que son los que corresponden hoy día a la actual zona de Valdivia, más o menos por esa zona ubicada geográficamente. ¿Por qué la precisión de esta podríamos decirlo, de esta segmentación al interior de lo que hoy día nosotros reconocemos como pueblo o nación mapuche? Principalmente pasa por una cuestión de entender políticamente cómo estaban operando esta sociedad indígena. Esta sociedad indígena operaba en la interpretación, o sea, tratando de entender más o menos cuál era la organización política que tenían, ustedes saben, sin ningún tipo de poder central. Nunca a lo largo de todo periodo, inclusive a finales de la década del 60, cuando se intentó más o menos, hubo una resistencia más o menos fuerte, ni tampoco a finales del 80, principios de la década del 80, 81, que fue el último gran levantamiento que todos conocen como el último gran levantamiento mapuche, se operó de una forma unánime. Siempre había un conflicto, el más común, el más clásico en este caso, era entre abajino y arribano. Ellos vivían peleando, vivían en una dinámica de balón contra balón, y de acuerdo a esa dinámica establecieron su relación con el Estado chileno. Y dejando en claro eso, es importante tener en cuenta que, de hecho el profesor Fester ya lo dijo, normalmente se acostumbra a hablar, cuando hablamos de incorporación de la Araucanía, de dos actores: el actor indígena, pongámosle el nombre que queramos, pueblo mapuche, las diferentes parcialidades que estaban en esta zona, y el Estado. Pero el problema es que se acostumbra a incluir dentro del Estado la acción que tuvieron los agentes estatales, como los huincas, podríamos decirlo de alguna manera, que es la otra palabra que se acostumbra para referir a todos estos sujetos particulares chilenos, pero también extranjeros, que estaban operando en esta zona, inclusive con una participación muy notoria previo al inicio formal del proceso de incorporación. Y eso es precisamente como un marco general de relaciones que era necesario establecer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Estado en la región, cuando estamos hablando de la incorporación del Estado, ¿de qué estamos hablando? Esa es una de las preguntas claves en el análisis, porque se ha acostumbrado a hablar o a reducir también con una interpretación bastante simplista y bastante irresponsable, por así decirlo, de un Estado que operó con una acción clara, que era la incorporación de la Araucanía
con el costo que significase, con una intención bastante clara que era, de hecho el profesor Pinto es una de las personas que más sostiene esa hipótesis, que tenía que ver principalmente con el interés económico de incorporar esa región desde el punto de vista de los terrenos que eran cultivables, que podían entrar al circuito económico, a gente que sí lo pudiera producir. Y en esa lógica se mete una cuestión transversal a todo el siglo XIX, que es un signo de época, que es esta distinción entre la civilización y barbarie. No me voy a detener en eso porque me imagino que podemos intuir de qué estamos hablando cuando hablamos de civilización y barbarie, porque efectivamente tiene que ver con una separación entre dos grupos en el cual uno tiene una idea de superioridad frente a otro. Esa es una cuestión clave. Y efectivamente todos estos personajes que nosotros estamos viendo acá, de hecho después voy a bajar acá con Oresín Barbosa y Gregorio Urrutia, están en ese discurso. Uno ve la documentación, uno ve las cartas, la documentación tanto pública como privada, y se da cuenta de ese discurso. Pero, ¿cuál es el problema? Que ese discurso no anuló ni tampoco significó un total avallazamiento de los agentes estatales sobre la población indígena. Y eso, como cuestión clave, significó que el proceso de incorporación de la Araucanía tuviera un juego político diplomático mucho más complejo que el que actualmente se nos presenta hoy en día. La cita del profesor Pinto en el fondo da cuenta de esta visión negativa del proceso de incorporación de la Araucanía, porque, en mi entender, lo que hacen es en el fondo saltarse todo lo que significó la segunda mitad del siglo XIX y saltan inmediatamente a las consecuencias de lo que fue la incorporación finalmente al alero de la pobreza de la sociedad mapuche, que es un tema muy característico del siglo XX, de una sociedad o de una población que fue discriminada efectivamente por muchas décadas. De hecho, bueno, mi general López también en algún punto hizo un estudio más sociológico, más desde el punto de vista de las ciencias políticas relacionado con eso, y podríamos entender bajo esa lógica de lo que efectivamente fue la historia de esta población mapuche durante el siglo XX, pero no durante el siglo XIX. Y eso es lo que precisamente la complejidad que representan, para mi forma de entender, estos tres personajes que tenemos acá. Cornelio Saavedra, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar de él, y es precisamente el personaje sobre el cual se le responsabiliza gran parte de la violencia cometida en la Araucanía en ese entonces. Siendo que, de todos los que están acá, fue el que menos se inclinó por esa vía. De hecho, y esto es también uno de los aspectos a considerar, cuando estamos hablando de agentes estatales para esta época, y en este caso de las relaciones políticas diplomáticas, estamos hablando principalmente de militares, pero militares operando más allá de un punto de vista técnico-militar. Toda esta cuestión de la participación de los militares en la política para el siglo XIX era una cuestión cotidiana, a pesar de que los cuerpos legales dijeran que los militares por naturaleza eran no deliberantes. Lo cierto es que en la práctica estos militares ocupaban las comandancias generales de armas de Arauco, al mismo tiempo que eran diputados, al mismo tiempo que eran ministros, al mismo tiempo que tenían a su cargo toda la concentración de poder civil y militar en la zona. Y por lo mismo, ellos no operaron solamente como jefes militares, operaron como agentes de Estado. Y en ese papel de agentes de Estado se dieron las discusiones más tremendas, los puntos de vista más dispares entre estos mismos agentes respecto a qué era lo que había que hacer con los indígenas. Cornelio Saavedra, permiso, si me lo permiten, entre otras de las muchas citas que hay de Cornelio Saavedra, estuvo a cargo del proceso de la Araucanía desde el año 61 hasta el 71. La mitad del proceso estuvo bajo su mando, a pesar de que renunció como 2 o 3 veces por, vamos a decir, unas reyertas de tipo personal que incluso lo llevaron a confrontarse con sus propios, como veremos decirlo, con sus propios colegas, camaradas de tropa, a unos niveles que ustedes se mueren las discusiones que se dieron en ese minuto en la moneda respecto a qué había que hacer en la Araucanía y respecto al conflicto que presentaba Cornelio Saavedra. Porque Cornelio Saavedra, y eso también es un punto que hay que entender, el Estado formalizó su presencia en la Araucanía a partir de 61, pero la conexión que había entre la Araucanía y estos agentes estatales, estos sujetos, la población que se había infiltrado al sur de la Araucanía,
había sido tremenda, ya desde esa época. No estamos hablando de una zona que se mantenía inmaculada, que se mantenía fuera de todos los vaivenes políticos de la época. Lo que hizo que, por ejemplo, Cornelio Saavedra había sido el intendente de Arauco durante la década del 50, específicamente desde el 57, y le tocó enfrentar la revolución del 59 con todo lo que implicó en la zona. Entonces, ¿sabes? Conflicto civil en Chile, la Araucanía tenía su propia manifestación, tenía su propio conflicto, tenía su propio escenario, tenía sus propios intereses confrontándose. Y esa fue una de las principales cuestiones que Cornelio Saavedra dijo que esto no puede seguir pasando. En el 59 quemaron poblados completos, muchos asentados que ya habían estado al sur del Biobío, porque de hecho, por eso venía mi otro interés respecto a la formación de la propiedad privada en la Araucanía, se dio mucho antes de la llegada formal del Estado. Había muchos chilenos que habían traspasado la zona del Biobío, y no estamos hablando de traspasados 2, 3, 5 años antes. Había gente que había llegado a esta zona en la década de 1830. De hecho, dato curioso, Lebu cuando se funda a partir de la donación que hace Juan Mackay, un escocés avecindado en Lebu que le había comprado las tierras a la viuda de Zúñiga, de un capitán de amigos de la zona que se la había comprado a un indígena a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. O sea, para ver esa historia de transacciones, sirve para dar cuenta de esta realidad. Ya había una relación constante entre la Araucanía y la realidad de la sociedad chilena, por así decirlo de alguna manera. Lo que faltaba era la formalización. Y esa formalización pasaba por aspectos que tenían que ver con cuestiones políticas, con cuestiones bélicas, y en el fondo resumen una palabra como unas cuestiones geoestratégicas. Si bien es cierto, porque no lo voy a negar, que había un interés económico en las tierras de la Araucanía, había un interés también por sobre todo geoestratégico. No podía ser que un territorio que estaba definido como chileno, que lo definía como una franja continua, estuviera cortado por una zona en la cual el Estado no tenía ninguna capacidad operativa. Y eso era un problema no solamente desde el punto de vista del orden público, sino también por una cuestión obvia que era la amenaza constante de una potencia extranjera operando en el territorio. Más todavía si le sumamos que teníamos a estos líderes indígenas que frecuentaban siempre hacer alianzas que en el fondo lo que buscaban era oponerse al Estado. En este diagrama o en esta imagen que traté de poner acá, se me pasó a mencionar porque pensaba hablarlo más adelante, pero en verdad lo vamos a mencionar inmediatamente. Los principales opositores al Estado son estos: huenteches o los moluches o arribanos, como se lo conoce. Abajinos, los abajinos son los más, con la actitud más variable, por decirlo de alguna manera. Los costinos, los pehuenches durante toda la década de 1860 no tuvieron mayores problemas con la presencia del Estado en la región, y eso lo podemos ver a lo largo de toda la documentación. Lo que tienen que hacer estos sujetos en este minuto es reforzar ese vínculo que se tenía, hacerlo formal desde el punto de vista de los tratados y los acuerdos que se estuvieran estableciendo, y mantenerlo vigente. El principal problema para todas estas autoridades era que los indígenas cumplieran con los acuerdos que se habían acordado en diferentes instancias. Cornelio Saavedra ocupa una estrategia que le gustó bastante al principio, porque conflictos previos, los huantechos no le tenían ningún cariño a Cornelio Saavedra, y de hecho con él no querían negociar. De hecho le exigieron al presidente venir a Santiago a entenderse directamente con él, cuestión que en ese minuto no fue posible. Al final se terminó siendo igual, pero en su minuto el emisario era Cornelio Saavedra, y Cornelio Saavedra lo que tiene que hacer durante toda la década del 60 es hacerse cargo de la intención de avanzar por las vías pacíficas. Se podría pensar que la solución de las vías pacíficas o del avance pacífico en la región tenía que ver con una incapacidad del Estado en cuanto a hacerlo militarmente. Es una hipótesis discutible, porque, o sea, es cierto, efectivamente uno de los problemas operativos que tiene el Estado es que no tiene gente que mandar al sur. Era imposible hacerlo desde el punto de vista de la movilización, de los recursos, del armamento. De hecho, el problema con el que se enfrentó Cornelio Saavedra, Basilio Urrutia y José Manuel Pinto fue la tremenda pobreza, voy a decirlo con esa palabra para que lo entendamos, la pobreza con la cual se encontraba el ejército en la región. Caballos que no servían, no podían hacerle frente a una retirada indígena, a una escaramuza, era imposible hacerle la persecución, armamento en mal estado, o sea, hasta el 69 Cornelio Saavedra se estaba quejando de que el armamento era
completamente deficiente, falta de equipo total y también falta de contingente. La estrategia más como más obvia fue siempre hacerse de la mano de la Guardia Nacional, cuestión que nunca tuvo muy buenos resultados porque no tenía ni la disciplina y estaban además movidos por intereses particulares en la región. O sea, si me disculpa la analogía, es como si le pusiéramos la seguridad a cargo de la seguridad de la región de la Araucanía a los hacendados de la zona. Es imposible que eso termine bien porque obviamente hay un interés y rivalidades que van más allá de una razón de Estado. Entonces, Cornelio Saavedra, la principal estrategia que ocupa es hacer, y esta es como uno de los puntos centrales de mi hipótesis, es que cambia toda la lógica que se había ocupado durante el periodo colonial de hacer estos grandes parlamentos generales que podemos, que más de alguno tendrá noción, que duraban varios días, que venían con toda una ritualidad asociada a los festejos, etc. Cornelio Saavedra desecha eso y lo que hace es hacer avances particulares con acuerdo con los líderes que en ese minuto estaban involucrados a la fundación. Fue lo que hizo en Lebu, fue lo que hizo en Angol, fue lo que hizo en Cañete y por la cual desde 1861 hasta 1867 evitó cualquier tipo de confrontación o enfrentamiento armado. Eso es algo que normalmente no se dice, pero Cornelio Saavedra durante el tiempo que él estuvo a cargo no tuvo ningún enfrentamiento desde un punto de vista bélico que uno pueda incluir una amenaza de confrontación armada. Inclusive en los periodos más tensos. Pensemos, por ejemplo, guerra contra España. Lo que se buscó fue principalmente, estaba todo este fantasma de que la vuelta del rey podría generar entre los mapuches, especialmente la zona ribana, ese viejo vínculo que tenían con la monarquía. De hecho sea de paso, en la guerra a muerte, cuando se definió finalmente en esta zona, en esta región, las alianzas que tenía la emergente república con la vieja corona, los huenteches eran partidarios de la corona, mientras que los vaginos eran partidarios de la república. Y de hecho por eso los vaginos quedaron tan bien desde un punto de vista geoestratégico en la región. Los vaginos y huenteches concentrados desde el punto de vista de la base material de su poder, lo mejor que había en ese momento en la Araucanía. Los costinos habían estado en franca decadencia y pasaron a ser importantes para el siglo XIX, principalmente porque ustedes pueden intuir la costa era el principal punto, uno de los principales puntos a resguardar de la Araucanía, y de hecho por eso no hay que extrañar que el movimiento desde el punto de vista geográfico haya sido acá y después hayamos terminado por acá y después haya quedado acá finalmente esta zona que estaba en el mapa. Cornelio Saavedra, y de hecho por eso la representación que quería hacer de estos tres sujetos, Cornelio Saavedra tuvo que enfrentar tanto la discusión al interior del Estado como con sus propios jefes militares, las razones que justificasen un avance pacífico. Y ese avance pacífico, según la orden del propio presidente Pérez, tenían que ver con los diálogos previos. ¿Qué pasó, sin embargo, en el 61? El 61 Cornelio Saavedra tiene una crisis que finalmente lo hace renunciar al cargo, pero entre medio de esa crisis, ¿qué era lo que discutía Saavedra? Saavedra falla en su primer parlamento. Había planificado un parlamento que no se logró realizar porque, según lo que se extrae de la documentación, no hubo los preparamientos adecuados para eso, los preparativos, perdón. Y en tratando de convencer a la autoridad de que no se podía dilatar más la situación de la Araucanía, o sea, había Manuel Bulnes, el expresidente, uno de los entendidos de los asuntos de frontera, era de la idea que el Estado no tenía capacidad para intervenir en la Araucanía y por lo tanto había que dejarla ahí. O sea, un status quo fronterizo. Cornelio Saavedra decía que no se podía seguir haciendo eso y que a pesar de que había fallado el Parlamento, igual había que ingresar a la Araucanía. ¿Por qué? Y acá me permito citar, dice: una vez que el indio se haya puesto en contacto con las autoridades y con las poblaciones civilizadas, una vez que se haya convencido que no se tiene para con él ningún pensamiento hostil, que no se trata de inferirle ningún mal ni de alterar en lo menor sus costumbres y vida propia, que la conducta que observemos le pruebe de un modo positivo nuestra buena y sincera amistad y nuestro deseo de mantener una paz imperturbable, entonces se percibirá de que más le conviene vivir amigo del gobierno y confiado en su decidido empeño de mirarle como hermano
y que al destacar cuerpos del ejército en aquellos campos no es con el fin de llevarles la guerra ni de imponerles molestia de ningún género. Esa cita a mí me gusta mucho porque refleja en buena medida una síntesis del pensamiento y la acción que Cornelio Saavedra emprendió a lo largo de toda la década. De hecho, dicho sea de paso, cuando él renuncia al 71, ya cuando finalmente se aleja de la Araucanía, señala esa misma idea. Él abogaba por un convencimiento al indígena de incorporarse a la sociedad chilena mediante el trato. Acá no estaba hablando de una conquista por las armas, no estaba hablando de ningún tipo de conquista armada, y que más bien el establecimiento, lo que se había que procurar era establecer estos pequeños puntos. Angol, primeramente, hasta llegar finalmente hasta Villarrica. La idea de que este proceso se daba por terminado con Villarrica fue de Cornelio Saavedra. Terminado eso, Cornelio Saavedra decía hay que dejar a los indígenas vivir tal y como han vivido porque se van a dar cuenta del convencimiento a través de la práctica que lo que les conviene es incorporarse a nuestra sociedad. Eso fue completamente diferente con lo que se va a enfrentar con acá nuestro amigo José Manuel Pinto, que es un verdadero dolor de cabeza desde el punto de vista de lo que le tocó enfrentar a José Manuel Pinto. José Manuel Pinto, cuando lo envían a la Araucanía, no había tenido ninguna relación de estricto rigor con la zona, a diferencia, por ejemplo, de Cornelio Saavedra. José Manuel Pinto en ese minuto era general, pasó a ser ministro de guerra en el proceso de la guerra contra España y después volvió a ser el comandante general de armas de la Araucanía, principalmente de la zona de la alta frontera, y a él le tocó enfrentar uno de los procesos más tensos de toda esta cronología. Algunos dicen que el gran alzamiento del 81 fue el más impactante desde el punto de vista bélico, pero lo más significativo fue el levantamiento de Huanteche del 67 al 71. ¿Por qué se dio ese levantamiento? La idea de Cornelio Saavedra inicialmente era correr la frontera del Biobío al Mayeco. Victoria también sabía que la idea era un avance progresivo, pero establecimiento de fuertes en el río Mayeco. Esa idea se rechazó inicialmente porque se decía que los indígenas no se iban a convencer y ante la idea de evitar un conflicto armado era mejor no hacerlo. ¿Qué demostró los primeros 7 años de esta década? Que era imposible controlar los ataques sorpresa que realizaban los indígenas manteniendo la frontera en el Biobío. A pesar de que se había avanzado con Angol, volver al mapa. A pesar de que se había fundado Angol, que en esta zona era un avance sí o sí al sur del Biobío, era imposible mantener toda la presión que se... Cosa curiosa, los arribanos hacia acá y también hacia acá. O sea, la queja de los abajinos y de los costinos respecto a los movimientos que hacían los arribanos, no había forma de pararlo. Y ante esa realidad, el gobierno le encomienda a Saavedra el 67 hacer la fortificación del Mayeco. Desde el punto de vista estratégico era bastante simple, era poner fuertes que estuvieran lo suficientemente comunicados, cosa que al menor movimiento se pudiera dar una alerta y se dispusiera un movimiento que pudiera controlar los ataques. Eso se hace, pero de manera express. De hecho, Saavedra, yo lo interpreto como un sujeto terriblemente pragmático, hizo lo fuerte, lo dejó en construcción y dijo, esto está listo. Yo vuelvo a la costa y aquí fue cuando se volvió a hacer la costa. Se procuró de estar haciendo además todos estos establecimientos que se vieron acá en esta zona ya más al sur, y dejó a nuestro José Manuel Pinto a cargo en esta zona de la alta frontera, como le denominaba, alta frontera y baja frontera por la costa. Y nuestro José Manuel Pinto no tenía, vamos a decirlo, ningún respeto por la sociedad indígena, en un sentido bastante crudo. De hecho, cuando el 67 Quilapán, que uno de los grandes líderes puenteches con Quilahue, que plantean un levantamiento armado en la Araucanía, José Manuel Pinto era de la idea de entrar a sablazos y a balazos en la Araucanía para evitar esto, que era la única manera de hacerlo. De hecho, cosa curiosa, a pesar de lo disímil de sus puntos de vista, José Manuel Pinto, según la documentación que se recuerda en el archivo de Cornelio Saavedra, era un muy querido amigo de Cornelio Saavedra, o al menos así daban cuenta de la comunicación. Y en esas comunicaciones, que eran unas cartas entre amigos, señalaba el músico de esta escaramuza el año 67 al 69, perdón, ese periodo de años, fue lo más crudo desde el punto de vista del enfrentamiento bélico, y fue la que se ocupó finalmente de la estrategia de la guerra de recursos. Algunos autores han acostumbrado a hablar de este periodo como la guerra de exterminio,
documentalmente lo único que se respalda es que en un minuto se decidió que la pobreza y la hambruna en la cual se encontraban las fuerzas de Huanteche iba a ser lo que iba a determinar su rendición. Pero en todo ese proceso, una de las cuantas entradas que hace el ejército chileno para castigar esas expediciones punitivas que hacían, que dicho sea de paso nunca tuvieron ningún efecto desde el punto de vista estructural, decía, el cacique Quilahue, otro líder Huanteche que era conocido por su papel diplomático, era el diplomático arribano, decía, gobernador de los indios, con sueldo por el Estado, ha sido el más entusiasta para animar y atacar a las fuerzas del gobierno, habiendo reconocido a varios otros caciques por la ninguna parte que habían tomado en la jornada. Ya te convencerás tú, esto le decía a Cornelio Saavedra, que no hay sueldo ni cura que se parezca para mantener a la raya estos bribones, sino el sable y la bala, que será lo que yo les dé en adelante cada y cuanto se ofrezca, y a pesar de los muchos defensores que tienen estos pobrecitos inmaculados. Esta frase no estaba procurando ningún documento oficial, entonces se dio en el ámbito de confianza de escribirle a su amigo, que era precisamente el que más defendía a estos pobrecitos inmaculados, porque José Manuel Pinto vivía con la experiencia, que de hecho puede ser bastante contemporánea, porque esta estado constante de alarma en la que se vivía. Yo tuve la oportunidad en algún momento de dar unas conferencias en Cañete. Cañete, imaginará que han estado en las noticias el último tiempo precisamente por todos los ataques que han sufrido varios fundos que hay por la zona. Y tuve la oportunidad de ir a la casa de una señora ya 70, más de 70 años, de hecho estaba rayando los 80, que le había intentado quemar la casa 3 veces. La última se salvó porque tenía un contacto en la CONAF que apenas llamaron y apagaron el incendio que habían provocado, porque tenía la casa ahí, pero ahí a la orilla del canal, y me contaba lo que era vivir en estado de permanente alarma, lo que era también la impotencia de no poder hacer frente a ese desorden constante, ese estado de amenaza constante. Y en ese momento la documentación de la época lo que entrega más o menos es ese estado de ánimo. Es decir, esta cuestión ya no puede seguir así. Hemos intentado convencerlo por años de métodos pacíficos, de una incorporación a través, él menciona el caso, una de las estrategias que ocupó Cornelio Saavedra fue la incorporación de los caciques gobernadores. Los caciques gobernadores fueron sujetos desde un punto de vista de la repercusión que tuvo este proceso, importantísimo, porque el Estado chileno hacía, mediante el pago de un sueldo, transformaba a funcionarios estatales a los principales líderes de la sociedad tribal. Y eso, si bien Cornelio Saavedra estaba buscando de alguna u otra manera que la sociedad indígena se fuera diluyendo de a poco a través de las costumbres que le fuera dando el trato, tuvo el efecto contrario de que reforzó la estructura tribal. De hecho, eso es una de las conclusiones en la que le estaba dando vuelta al estudio de este proceso. Fester lo dice para el periodo de la... ya tenía, pero gracias porque se me... Fester lo dice para la primera mitad del siglo XIX, que se da este efecto paradójico entre que el Estado chileno, los agentes estatales buscan de alguna manera diluir a la sociedad chilena, pero ante a la sociedad indígena, pero ante la incapacidad de poder hacerlo, recurren ¿a quién? A los líderes. ¿Por qué? Porque se reconocen ellos que tienen cierta esfera de influencia al interior de la propia sociedad indígena y saben que es la única manera de hacerlos partícipes de todas estas intenciones que se tenían. En ese proceso, al reforzar eso, lo que hizo en el fondo fue darle de alguna manera una estructura más establecida, una continuidad a estos líderes tribales, que fue un efecto que yo estoy segura que Cornelio Saavedra no lo dimensionó ni lo pensó. De hecho, recordando la exposición del profesor Fester, cómo entender esta transformación de la sociedad mapuche que vivía del malón, del contramalón, hasta después entender esta continuidad política de los loncos que en el siglo XX llegan a ser diputados. El profesor Fester se da una larga vuelta para decir en varios trabajos, de hecho sus trabajos son tremendamente abundantes, cuando él habla de la tradición política de estos loncos, cuando habla de la tradición del parlamento. Lo que yo discuto principalmente para ese periodo es que, para el siglo XIX, es que durante todo este proceso de incorporación de la Araucanía, esa tradición política estaba vigente.
estaba vigente a través de los parlamentos, a través de los mediadores, e inclusive se reforzó con algunos personajes como por ejemplo Orocimbo Barbosa, que cuando fue destinado a la Araucanía tenía una graduación, igual estaba, digamos, no sé, creo que era teniente coronel, inclusive creo que en ese minuto que venía antes, mayor, no me acuerdo en ese sargento mayor. Los despacharon, incluido Gregorio Urrutia, a las zonas más remotas de la Araucanía, se entendían en la cotidianidad con los indígenas, a tal punto que Quilapán, el principal líder militar, el último gran líder militar, por decirlo de alguna manera, porque después de él, a pesar de que el 81 hubo otro levantamiento, no hubo tal, o sea, no hubo ninguna figura capaz de emerger como el Toqui, el líder de guerra de la época. Le decía a Orocimbo Barbosa, mi muy querido y respetado amigo. De hecho, cuando Quilapán negocia la paz el 70-71, cuando habla de intenciones de paz, lo hace a través de Orocimbo Barbosa, porque le dice que en él confía. Entonces, se estaban moviendo a lo largo de todo este proceso diferentes esferas de influencia que tenían que ver tanto de la realidad estatal, desde un punto de vista central, cómo se manifestaba la orden en la Araucanía, pero también al interior de los propios agentes estatales, y por otra parte también con los conflictos, con los problemas al interior de la propia sociedad tribal. Cuando se habla de incorporación de la Araucanía, normalmente se piensa en guerra. A mí por el contrario, lo que más me gusta es esta imagen. Esta es una imagen que está asociada a un parlamento de Pinco, se supone que está representado por Cornelio Saavedra. El parlamento de Pinco fue la salida diplomática finalmente ya a evitar cualquier tipo de alianza entre las presiones indígenas para el levantamiento que se estaba haciendo en el 68-69. Y este parlamento de Pinco da, contrario a lo que han dicho muchos autores, que la institucionalidad fronteriza estaba muerta, que los parlamentos de la época se hacían con una mala intención. De hecho, para resumirlo de una forma bastante pintoresca, todos le quitan el valor a la instancia de parlamento, que durante estas décadas fueron varias, argumentando que el Estado iba con la mala intención. Y como el Estado iba con la mala intención, estas instancias de negociación, a diferencia de todo lo que había ocurrido con la corona y durante las primeras décadas del siglo XIX, no eran válidas. Uno se sorprende al leer esas interpretaciones, porque en el fondo lo que hacen es desechar toda la tradición política de la que tanto agentes estatales como loncos, caciques, líderes tribales, la denominación que más pertinente sea en el momento que estamos hablando, ninguno de esos sujetos se pudo desentender de eso. Esto no fue una tabla rasa de entrar con armamento, tuvo que ver con diálogo, donde obviamente el conflicto y violencia hubo. De hecho, por eso el nombre de la ponencia buscaba un poco hablar de eso, de pactos y violencias, porque los parlamentos o instancias de negociación, yo la prefiero más decir el segundo, porque uno de los problemas de la documentación de esta época es que a todo dice parlamento. Desde un punto de vista técnico, historiográfico, no todo lo que hice en parlamento fue parlamento, pero sí hubo muchas parlas y hubo muchas juntas, y el denominador común tiene que ver con este tipo de negociaciones. Nosotros queremos esto, les ofrecemos esto, le garantizamos esto otro. Y para ya ir concluyendo, porque quizás después los otros aspectos pueden surgir en la conversación, el denominador común de todas estas negociaciones es uno solo: es el orden. El orden desde el punto de vista de seguir evitando todas estas confrontaciones chicas, todas estas caramuzas, y principalmente lo que se buscaba era una gobernabilidad en la región, que en mi interpretación los líderes tribales no tenían capacidad de hacerla efectiva. O sea, teníamos a líderes tribales operando acá diciendo que ellos, su intención es efectivamente garantizar la paz, pero por acá estos otros caciques u otros mocetones se desprendían completamente de esos acuerdos e iniciaban sus propios movimientos. Propios movimientos me refiero a sus propias estrategias, utilizaban sus propias fórmulas para tratar también de imponerse en esa estructura tribal. Y por otra parte, los agentes estatales tampoco tenían la capacidad de imponer el orden como lo hacían en otras zonas geográficas. Era una cuestión obvia. El Estado no puede tratar de imponerse como un modelo completamente fijo en todos los territorios en los cuales se incorporó. Esto es una cuestión teórica básica, de decir que el Estado se fue haciendo en la medida que las circunstancias lo iban exigiendo.
Entonces, en esa medida, obviamente, hubo gente, hubo parcialidades, hubo líderes indígenas que su principal estrategia fue la guerra. Y eso yo lo entiendo como una estrategia política. Si la diplomacia es una estrategia política, la confrontación armada, la guerra o el enfrentamiento armados también lo era. También un principio básico clave acerca de cómo se entiende la guerra, que es una continuación de la política. Entonces, básicamente lo voy a dejar hasta aquí porque no me quiero seguir extendiendo el tiempo, pero quizás en la conversación puede surgir algunos otros aspectos que puedan profundizar porque son bastantes. Así que, muchas gracias. Vamos a ver entonces una ronda de preguntas o comentarios. Juan Guillermo. A ver, en ese momento, en ese tiempo, la Iglesia estaba unida al Estado, ¿no es cierto? Abordar la Constitución de 1823. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en este asunto? De la Iglesia, como empezando un mundo católico. Sí, porque hay claro. otros elementos históricos que los puedo comentar después. O sea, si quiere profundizar al tiro. No, yo prefiero que me digan de la Iglesia. Porque acá en la Araucanía hay dos distinciones. Araucanía, tenemos a gente, podríamos decir, del mundo de la Iglesia operando, pero operan principalmente a través de la figura de los misioneros. Los agentes mediadores que mencioné, la tradición política de los parlamentos, la tradición política de la convivencia pasaba por la existencia de mediadores claves. Y uno de esos mediadores claves eran los misioneros. En la región de Sinuto hay misioneros que dejaron una documentación exquisita desde el punto de vista de los relatos de la época, y ellos eran los que principalmente articulaban, por decirlo de alguna manera, la sociedad indígena con los agentes estatales. Muchos de ellos eran los encargados, por ejemplo, de organizar y concretar las reuniones de los parlamentos. Eso es la región. Definitivamente su papel fue clave. Obviamente había todo un discurso que tenía que ver, el profesor Profester lo tocó creo hace una semana cuando dio su conferencia acerca de estas diferentes visiones que había entre los franciscanos y los jesuitas, que son los que tenían la principal presencia en la región. Pero desde el punto de vista del juego político, la Iglesia a través de los misioneros, más bien la orden en ese minuto, tuvieron un papel clave para lograr concretar esta dinámica de convivencia entre agentes estatales y líderes tribales. Pero por otra parte, está el escenario de lo que ocurría acá en Santiago, desde el punto de vista del poder central, que tiene que ver con toda por decirlo de alguna manera, con toda la fuerza que presentó la Iglesia Católica discutiendo principalmente lo que se estaba haciendo en la Araucanía. Hay un punto de discusión bastante, o varios hitos, así como varios puntos de concentración de la discusión política de la época que se daba en el Congreso. Vicuña Maquena, el mismo Cornelio Saavedra, a pesar de que era jefe militar, comandante general de armas, tuvo que venir varias veces a discutir al Congreso lo que se estaba haciendo en la Araucanía. Y desde el punto de vista de lo que se hablaba en la sociedad, la Iglesia Católica tuvo un papel súper importante desde el punto de vista de hablar acerca del respeto a la sociedad indígena. Esas son las dos vertientes principales. Para mí la que más me importa desde el punto de vista de cómo se dio la dinámica, el papel que cumplieron los misioneros en la región. No sé si es que lo que usted quería decir iba un poco por ahí o tenía que ver con otra cuestión más... No, quería saber porque ciertamente los primeros parlamentarios mapuches que hubo eran todos influidos por la Iglesia Católica. Y fundamentalmente más que por franciscanos y jesuitas, por capuchinos, que eran de origen bávaro. Pero eso ya es bastante posterior. Claro. No sé si tanto. Claro. Porque, por ejemplo... pero ellos fueron parlamentarios del siglo 1920. A ver, Esteban Romero fue parlamentario del año... Claro. Lo que pasa es que, claro, entiendo la... Claro. Esto estamos en otra época. Claro, pero no importa, pero sí. Algo queda, no, Sí, claro. no podemos decir que los misioneros llegaron, se fueron y no quedó nada. De hecho, desde el punto de vista de la interpretación, obviamente tenía que ver con tradiciones, como dice el profesor Fester, una tradición política, una tradición de convivencia y de diálogo, y efectivamente la consecuencia de estos diputados parlamentarios congresistas mapuche en el siglo XX tiene que ver precisamente con todo este periodo, que de hecho precisamente, y vuelvo a insistir, la pacificación o la incorporación, pongámosle el nombre que más nos acomode, no la anuló. Entonces precisamente yo creo que es un signo de una consecuencia, por decirlo de alguna manera, de toda esa... Y precisamente porque la participación de la iglesia o la representación a través de estos misioneros
fue vigente antes de este periodo, durante este periodo y después durante todo el periodo. O sea, las misiones fueron claves siempre, desde la colonia, pasando por todo el siglo XIX y también durante el siglo XX. Entonces, claramente lo entiendo yo como una consecuencia. En primer lugar, yo te quiero agradecer la exposición, quiero felicitar por ella, particularmente por dos razones. Una, ha sido sumamente amena, tu relato ha sido entretenido. Dos, me sorprende magníficamente tu verborrea de ser capaz de hablar sin errores, sin lapsus, sin inconsistencia. Es una cosa maravillosa. Y solo te quiero pedir una precisión. Ocupaste en dos momentos la palabra geoestratégica y te quiero preguntar si no debería ser geopolítica el término, o si en el fondo estamos hablando de lo mismo. Si me pudieras aclarar, porque yo lo desconozco, ¿a qué te refieres con geoestratégica? Y especialmente si estás queriendo decir geopolítica. Claro, o sea, en la precisión de los dos términos, la idea central para mí es la misma. Cuando yo hablaba de geoestrategia me estaba refiriendo más bien a la posición que ocupa la Araucanía en el escenario de, decimos de alguna manera, la integridad territorial chilena, que ese era el principal problema desde el punto de vista de pensar en una política exterior, por decirlo de alguna manera. De hecho, dicho sea de paso, yo no mencioné porque esto puede dar para un diálogo de una cantidad de horas impresionantes, pero el papel que, por ejemplo, el papel que, por ejemplo, jugó, o la intervención de Aurélien Antoine, imagino más de alguna haber escuchado, el rey de la Araucanía y las Pampas. Por mucho tiempo se trató siempre como si fuera un loco fascineroso que llegó un francés acá, pero desde el punto de vista de lo que implicaba la presencia o la fundación de un reino de la Araucanía y las Pampas, tanto como para Argentina como para Chile, era básicamente venía a molestar a la puerta de la casa, decirte, oye, no estaba ocupando esta parte de la casa, así que yo la vengo a fundar y te digo, acá estoy ocupando. Entonces, por mencionar un caso, otro más, la guerra contra España. Si bien las repercusiones del conflicto en sí no fueron, o sea, no estamos hablando de una guerra pacífica ni nada por el estilo, la principal preocupación de Cornelio Saavedra era decir, tenemos que resguardar la costa. O sea, no es posible que tengamos puertos que son susceptibles al desembarque de fuerzas que nosotros no tengamos protegidos. De hecho, por eso la fundación del EU, por eso después la necesidad de llegar a la boca de los ríos que llegaban hasta el Pacífico. Entonces, era eso, estaba pensando en eso desde el punto de vista de la integridad territorial, pero también, vuelvo a insistir, desde el punto de vista, por decirlo de alguna manera, del orden público, la Araucanía no podía seguir funcionando como estaba funcionando. De hecho, por eso la necesidad de integrar y de hacer de fondo el imperio de las leyes, y lo que se buscaba en el fondo era, vuelvo a mencionar el caso, ventas, compraventas, arriendos, mediaciones entre sujetos particulares y sujetos indígenas individuales se empezaron a dar muy tempranamente, décadas previas. De hecho, el diagnóstico que hace Cornelio Saavedra de los particulares, los especuladores de la tierra en la Araucanía es brutal. De hecho, Cornelio Saavedra entra con una idea súrfica. Dice, lo que tenemos que acabar son con estos especuladores y tintirillos, que le dice así como que se dedican después a tintrillo, que se dedican después a hacer todas estas tramitaciones fraudulentas, porque aquí lo que hay que proteger es la propiedad de los indios, y lo dice textual. De hecho, yo no sé hasta qué punto, sinceramente, Cornelio Saavedra se diluyó en la interpretación historiográfica de pasar a ser como el principal genocida, el principal exterminador, el principal figura maligna de todo este proceso, cuando su idea y su concepción acerca de la sociedad mapuche era tan con una clara tendencia al proteccionismo, que de hecho la ley después de propiedad indígena que se dicta en 1866, el principal objetivo que perseguía era asegurar la propiedad indígena y que todos los terrenos baldíos no cayeran en esta zona gris en la cual, ese es otro tema que investigo, por eso lo sé, pero se dan unos casos increíbles de una misma propiedad que se vende 3 o 4 veces, o de un sujeto que va a la notaría y se presenta como el dueño cuando no lo es. Entonces, todas esas cosas, cuando el Estado no operaba en la región, eran susceptibles a un montón de conflictos. Cuando llega el Estado, lo que busca precisamente es protocolizar todo eso. Y esa es la intención de resguardar el orden público, de tratar de seguir evitando todas estas cuestiones que sujetos particulares se asentaran sin ningún tipo de control. Entonces, por eso le decía también a razones de tipo
Yo le digo estratégico porque tenía que ver con un pensamiento a largo plazo acerca del orden tanto interior como también de resguardar cualquier invasión exterior. Creo que Esa posición de discusión porque yo te quería comentar que yo comulgo perfectamente con ese punto de vista y sigo pensando que el drama actual de toda esa región, toda esa macrozona, es todavía más preocupante geopolítico. O sea, que tengamos un país cortado prácticamente en tanta futuro y no vemos solución. Yo quisiera precisar, se puede contribuir a precisar un poco conceptos que entendemos por geopolítica y por geoestrategia, porque si no estamos discutiendo. Entendemos por geopolítica, a mi juicio, cuál es la mirada que tiene el Estado en cuanto a la relación que tiene entre su ejercicio político y la geografía. O sea, básicamente, cuál es la influencia recíproca entre política y geografía. Eso, para decirlo así, hay definiciones. Y en cuanto a geoestrategia, aquí es muy importante el punto que usa María Paz, porque es la utilización, la distribución y el uso de las fuerzas del Estado estratégicamente. Aquí es la mirada estratégica, está la mirada del general, no es la estrategia que se usa ahora, que es la mirada a largo plazo, sino que es la estrategia, entonces ahí es geoestrategia. Y además de las dos amenazas que resaltó muy bien María Paz, que fue Aurélien Antoine y la guerra contra España, la amenaza probablemente de Argentina. Y Argentina hace su campaña del desierto y lo que nosotros hicimos en 20 años lo hizo en 2 años. O sea, ocupó la Araucanía en 2 años, ahí sí que fue a sangre y fuego. con un territorio que era, o sea, en proporción de tamaño, el territorio argentino de lo que hizo fue... Ahí efectivamente no tuvieron ni puntapujo en hablar de conquista del desierto. Que de hecho, la burla o el menosprecio que se hace del concepto de pacificación es porque se habla de que es un eufemismo para hablar de un proceso violento cuando efectivamente no fue así. O sea, 20 años para hacer un territorio que es como el cuarto de lo que hizo en Argentina. Y de hecho, también para mencionar, ya que mencioné el tema de Argentina, cosa curiosa, esto ya se empieza a notar más a finales de la década del 70 y principios del 80. Hay una discusión exquisita ahí entre algunos representantes del Estado, que precisamente qué pasa con la población que vive en la cordillera. Y de hecho hay una cuestión digna de notar porque la cordillera como límite entre los dos estados natural, para los mapuches nunca lo fue. O sea, ellos iban y corrían. De hecho, Quilapán se formó como líder militar con Calfucura en el lado argentino y estuvo viviendo allá, según lo que cuentan algunas fuentes, 20 años. Entonces, especialmente los huenteches tenían un contacto permanente con los indígenas de la zona de Las Pampas, que es principalmente Irún, Patagonia. Entonces hay una discusión respecto a que los pehuenches, que eran también aliados del gobierno, informan de que los moluches estaban pasando constantemente la cordillera, pero decían que no se les podía perseguir porque estábamos entrando a territorio argentino. Desde ese punto de vista, importante también hacer notar que el Estado chileno nunca discutió el tema de la soberanía que le correspondía al Estado con la sociedad indígena. Cuando se habló del tema de la propiedad de la tierra, se hablaba físicamente de eso, de tierras, no de territorio. Por lo tanto, la lógica desde el punto de vista de lo que ocurrió con Argentina y Chile, operaron bajo esa misma idea, lo que después tuvo que limitarse, pero fue un problema que tuvo que enfrentar el Estado chileno después, durante todo el siglo XIX y parte del XX, era precisamente los límites que tenía con los estados vecinos. O sea, Chile siempre entendió que ese territorio era chileno, siempre lo entendió así. Bueno, probablemente debía haber partido la exposición con eso. La definición que daba la Constitución era que el territorio era uno solo y llegaba hasta allá. Por lo tanto, en todas las discusiones, por más detalladas que hayan sido, nunca se discutió la idea de que el Estado ahí era soberano. La discusión fue cómo lo hacemos efectivo. Y por lo tanto, nunca se asoció la idea de una pérdida de soberanía del pueblo mapuche para el Estado chileno. Obviamente esa discusión como interpretación se empezó a dar finalmente ahora ya en el siglo XX, principalmente como una interpretación de lo que era o no era el pueblo mapuche soberano. Sigamos la conversación así. En la discusión que se dio en la época, lo que Cornelio Saavedra buscaba asegurar era la propiedad que le correspondía a los indígenas sobre la tierra.
no sobre territorio. Y eso desde el punto de vista, ya no sé cómo decir, jurídico, legal, político, tuvo una tremenda significancia, porque en ningún momento estuvimos hablando que es lo que se habla ahora, que es de un pueblo soberano, de un pueblo libre, de un pueblo que resguardaba un territorio ancestral. Eso para la autoridad nunca fue discusión. Y como nunca fue discusión, en verdad, en términos concretos para la discusión de la época no tuvo relevancia. De hecho, me saltó una cita, pero me voy a permitir leerla porque ocurrían cosas como esta. Tenía una cita acá, Basilio Urrutia, casi no la alcancé a tocar porque Basilio Urrutia es otro de los personajes clave. Yo creo que estaba a un medio camino entre Cornelio Saavedra y José Manuel Pinto. Llegó, por decirlo de alguna manera, con alzarle la mano, pero finalmente terminó impregnándose por un montón de cuestiones que era lo que ocurrió en la Araucanía, y nos encontramos con joyitas como esta, en una comunicación que le hace el ministro de Guerra en el año 67. El indio que comete un hurto es condenado según sus propios usos a pagar el duplo del valor de la cosa hurtada y las costas. El que comete un homicidio queda exento de toda responsabilidad después de haber arreglado con la familia del occiso una indemnización proporcionada. Póngase ahora al indio ladrón y homicida en manos de nuestros tribunales de justicia, lo que frecuentemente sucede, y entonces saldrá condenado a penas que nunca tal vez llegó a imaginar, y el indio que no alcanza a comprender que los jueces no pueden desviarse del carril de la ley nos creerá crueles y nos mirará con horror. Ese vacío en nuestra legislatura criminal se llenaría disponiendo que los delitos cometidos por indígenas y dentro del territorio ocupado exclusivamente por estos serán juzgados y castigados por las autoridades que ellos tienen establecido con el sujeto y según sus usos y costumbres. Una disposición como esta tendrá además la ventaja de destruir la anomalía de tener el país una porción numerosa de habitantes entre los cuales la ley es generalmente una letra muerta, y esto a vista y paciencia de las autoridades. Esto es el año 67 y esta cita, o sea, se estuvo discutiendo de alguna manera esta idea que se buscaba en la propuesta de constitución de una justicia diferenciada. Basilio Urrutia lo hace en esa época, pero con un objetivo claro. Él dice, es imposible llegar e imponer de un momento a otro nuestras leyes en una sociedad que no las entiende. Esto era obviamente momentáneo, era la idea de que los caciques o los sujetos que estuvieran a cargo... Había una idea de transición, de un periodo transicional. Que tenía que darse a través de estas estrategias que son, uno puede decir ya todo lo que se discutió, todo lo que significaba hacer un sistema de justicia aparte. En esa época los generales, los jefes militares estaban con esa idea. ¿Por qué? Porque Basilio Urrutia llevaba años en la Araucanía y se había dado cuenta de todas estas cuestiones. No es cosa de llegar, poner un juzgado, poner una notaría y así íbamos a solucionar los problemas. Eso nunca se pensó y nunca pudo hacerlo. Dicho sea de paso, y por eso hice finalmente la cita, cuando se acaba bélicamente lo que fue la guerra Guanteche, la guerra de recursos del 67-69, se firma un acta. O se trata de firmar un acta, un acuerdo provisional, que tiene que pasar a aprobación tanto del Estado, del presidente de la República, como a los líderes tribales. Yo insisto, la tradición política es clave porque en ningún modo se impuso nada. O sea, llegaron a un consenso que la hueque en ese minuto con el jefe, en este minuto estaba en cargo de manera transitoria, se movió el cargo, pero él remite el acuerdo y en ese minuto justo se produjo un cambio en el ministerio y asume el ministro Lira, que era de formación abogado. El que había estado antes era Chaurren. Y Chaurren era un sujeto que tenía una formación, no tenía ninguna formación desde el punto de vista académico ni profesional, se dedicaba al mundo de los negocios, de hecho había alcanzado una tremenda notoriedad en ese rubro. Pero después llega Lira, y cuando a Lira le llega uno de los puntos del acuerdo fue que en las porciones de territorio donde se reconociera la autoridad del cacique iba a seguir estando bajo la autoridad del cacique, lo cual se iba a referir al ejercicio de la justicia. Llega Lira y dice, pero esto no puede ser. Dice, no es posible que en nuestro territorio haya un sistema de justicia diferente, porque eso les puede servir como argumento a futuro de decir que ellos estaban bajo otra ley, bajo otro imperio de la ley. Finalmente ese acuerdo, en la persona que le remite esa información al ministro de Guerra, dice, mira, ¿sabe qué? Si finalmente los caciques nunca han estado muy interesados en este aspecto
imponer justicia, así que será un punto viable. Pero el problema fue que lo que estaba apuntando Cecilio Urrutia no era un tema de jurisdicción, no era un tema de a quién le correspondía o no la soberanía o la capacidad de imponer justicia. El caso acá tenía que ver con una cuestión de uso y costumbre, que finalmente ese fue el problema que se enfrentaban. Pero ahí estaba clara la idea, tenemos no solo la soberanía, es posible que haya un sistema de justicia diferenciado operando en la región, que fue más o menos la discusión que en algún punto emergió en la discusión de estos últimos meses en nuestro caso. Sí, pero yo tengo entendido hubo en un periodo de nuestra historia juzgados dignos. Pero eso pasó después nuevamente Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra propuso una serie de medidas para resguardar la integridad de lo que era terrenos de indígenas y también su protección como sujeto. Y una de las cosas que estipuló fue que tenía que haber protectores de indios o tenía que haber alguna instancia destinada a dirimir exclusivamente temas indígenas. Y eso fue lo que finalmente se aplicó en algunos tribunales que tenían entendido bajo esa lógica, que se aplicó tanto para ese proceso con todas las deficiencias que hubo. Aquí también tiene que ver con una cuestión de la capacidad material del Estado para imponerse. Se ocupó esa figura y también después se ocupó para el proceso de erradicación. Cuando habían reclamos, todos iban a reclamar una figura que estaba dedicada exclusivamente a dirimir los temas de indígenas o de indios, como se les decía en la época, porque tenían tanta particularidad desde el punto de vista del procedimiento como del asunto que trataban, que era imposible tratarlo en un tribunal de justicia. Ahí quizás te puedo complementar, y es que la especialización de los tribunales no va en contra de la soberanía estatal. Me explico. Hoy día hay tribunales especializados, los tribunales tributarios de enero, solo cuestiones tributarias, los tribunales de familia, los tribunales medioambientales. Por lo tanto, el que haya tribunales indígenas no tiene como límite que la soberanía estatal no se pueda aplicar. Al contrario, la diferenciación del tribunal obedece a la especialización que En el fondo no era otro sistema de justicia, sino que efectivamente era una especialización para tratar exclusivamente esos temas, que se intentó hacer con buenas intenciones, bastante mala práctica. De hecho, un problema que tuvieron durante casi todo lo que quedó el siglo XIX era que no tenían dinero para pagar a sus funcionarios, que requerían una atención. Mínimo complemento. El protector de indios, defensor de indios antiguamente, viene desde el gobierno español. Y no solamente existió en Chile, digamos. En todos los territorios de Ultramar, los españoles tenían un sistema que precisamente armonizaba los intereses del derecho español, las partidas, con el derecho local. O sea, los españoles tenían muy claro esto, de que había que tener una flexibilidad con los usos y costumbres de la zona, pero que eso no significaba en lo más mínimo discutir la soberanía de lo que hay. Era un ayudador, digamos. Hacemos un último comentario o pregunta. A ver, simplemente, tanto era la flexibilidad de estos tribunales que los indios podían ser trígamos y no les pasaba nada. De hecho, también se... Son envidiosos. Era ¿dónde funciona esa atribución? Ya es demasiado. Era 50 años más menos que eso pasado. De hecho, por el estudio también de la propiedad indígena, una de las cosas con las que me encontré en su momento fueron con testamentos, con indígenas testadores, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahí daban cuenta de que, por ejemplo, se reconocía la unión matrimonial, pero a través del rito indígena, no del rito católico. De hecho, dentro de una proporción, que el estudio de la costa, que yo fue lo que más hice en ese minuto, de los 50 y tantos, había solamente 2 que se reconocían siendo indígenas, unidos bajo el rito católico. Todo lo demás era rito indígena. Entonces, insisto, no fue una oposición, o sea, una imposición, porque no se podía haber hecho de ninguna otra forma que no fuera progresivamente, tanto desde el punto de vista, por decirlo de alguna manera, táctico, como desde el punto de vista de la integración real a la sociedad chilena. Que eso haya terminado como terminó en el siglo XX es una consecuencia posterior y que a mi parecer tiene que ver con otros factores, pero no se puede culpar acá ver como el nido de todos los problemas que tiene hoy día el Estado en relación a la sociedad mapuche a partir de este proceso, que es como sinceramente yo creo que la conclusión de lo que señalaba. Don Patricio Bustamante. Yo quisiera hacer solamente un comentario. Me parece súper interesante tu trabajo, de verdad. O sea, creo que toca cosas que normalmente no se tocan y con una mirada distinta.
Y eso lo encuentro súper interesante. Así que yo de verdad te agradezco la conferencia porque abre una visión un poco distinta a la visión que se estaba discutiendo durante el último tiempo. Yo creo que esa es la labor de los historiadores. Muy buena, sí. Yo creo que nosotros hacemos una consulta. ¿Algún historiador mapuche ha reconocido con figura la posición de Cornelio Saavedra? De los actuales. Si pensamos en la comunidad historiadora mapuche, bajo ninguna forma, o sea, no solamente Cornelio Saavedra, a ninguno. De hecho, por eso decía yo, no sé, que un nota Cornelio Saavedra se limitó a la interpretación historiográfica porque, por ejemplo, José Bengoa, me imagino que todo su libro de tremenda influencia, José Bengoa reconoce en Cornelio Saavedra que, si bien lo describe como astuto, así como medio pillo, reconoce que durante su periodo no hubo mayor violencia, pero en algún punto Cornelio Saavedra emergió como la figura y lo sigue siendo hasta el día. O sea, la construcción de los mitos, es decir. exacto, pero de la comunidad historiadora mapuche yo lo que he escuchado precisamente, o sea, es completamente negativo. No hay forma de que la comunidad historiadora mapuche reconozca, en mi posición, por toda la reclamación que implica estos matices en el proceso, porque no es útil para el argumento. Te habéis dicho el nombre pacificación. Yo en su momento no tuve problema en ocuparlo, pero entrábamos a tal discusión que yo lo preferí cambiar por incorporación porque técnicamente ocupa la misma, el mismo proceso. Claro, la pacificación tenía esa particularidad de pacificar esta realidad de violencia constante que vive la Araucanía. Ese era el objetivo. No tenía que ver con nada más de lo que se ha hablado hasta ahora. Yo quisiera cerrar con un comentario que, como todos somos aquí aficionados a la historia, y a pesar de que le tenemos tanto cariño a la historia, todos nos hemos dado cuenta a lo largo de que la historia siempre está sujeta a la mirada del autor y a la mirada del investigador. Si eso ocurre con la historia mapuche ya es un grado de ideología. Por eso me cuesta encontrar realmente un autor que tenga una mirada objetiva, que haga un esfuerzo de objetivar este tema, porque están desde las expresiones ya fanáticas y que están disfrazadas de historia, escritos por historiadores y por gente licenciada, pero que llegan a un fanatismo que realmente uno a la página 22 y se lo torna lo más, porque aquí uno da cuenta. Y después otras posiciones conservadoras o estatistas que son al menos, que no están de moda, y quien las sostenga es funado. Así llega. Yo tengo una relación de amistad con el profesor Sergio Villalobos, que ha sido, a mi juicio, independiente que esté o no de acuerdo con Sergio Villalobos, ha sido un valiente, casi un audaz, porque él sostiene una posición y lo ha pasado mal con esa posición, es la que no tranza, estando o no de acuerdo. Entonces este es un tema particularmente complicado. Yo en representación del presidente de la academia, que lamentablemente de la sociedad que no pudo estar, don Manuel Montt, tengo especial agrado en entregar este diploma a María Paz como nuevo miembro de la sociedad y felicitarla efectivamente por su exposición de incorporación, que además de ser muy erudita y prolija, efectivamente, tal como lo han dicho ustedes, fue muy amena y muy grande. Este diploma lo vamos a entregar ahora, le vamos a hacer falta la firma del presidente y le vamos a hacer también una corrección posterior, pero para efectos de la foto, vale. María Paz, falta paz. No, pero... Técnicamente lo digo. Muchas gracias, profe. Muy bien, pues, muy bien. Muy bien, bienvenido a hacer. Muy bien.